Doctor Alberto Córdoba Cadillo, bienvenido una vez más a esta entrevista sobre su libro Cruz de Coyutapampa, un aporte a la etnopsicología, y esta vez está atendiendo sus años infantiles, con mucho detenimiento, con mucha delicadeza y mucho matiz psicológico. Queremos ir por partes, abordando el primer capítulo. ¿Qué nos puede detallar sobre la motivación para escribir? Gracias por la entrevista. Y en cuanto al libro Coyotapampa, se contextualiza primero la motivación que me lleva a perenizar mis experiencias infantiles en ese hermoso lugar de Pariaucru, donde está una cruz conocido como Cruz de Coyotapampa. Mi credo religioso, mi formación cristiana, católico, hizo que yo viviera esas experiencias, ¿ya?, de costumbres, creencias, ¿ya?, y habilidades que el mundo andino me había ofrecido. Y en ese contexto empieza usted con el capítulo que dice motivación para escribir. Así es. ¿Cómo lo motivó a escribir? En primer lugar, de que se trataba de una misa que se hacía en el tiempo en el cual yo visito a mi pueblo. Voy al lugar donde mi padre tenía el espacio agrario, ¿ya?, donde sembraba, donde criaba sus ganados ahí. Entonces, cuando fui de visita, me encontré que el rostro había cambiado. Y al cambio del rostro, evocó mi infancia, preguntándome dónde está la cruz de Coyotapampa. Y esta cruz, juntamente con una capilla que existía, había desaparecido. Y había desaparecido porque se presentó un movimiento terráqueo, un deslizamiento terrático que destruyó todita los cementerios, toditos los sembríos de esa época. Entonces me di con la sorpresa que la cruz de Coyotapampa había sido trasladado a otro espacio, ¿ya?, a otro espacio que se conoce como Rucumuye, ¿ya? Ahí estaba. Entonces yo seguí peregrinando para encontrar a la cruz de Coyotapampa. Eso fue mi motivación. Eso le da pie a pasar al segundo capítulo con el titular de El contexto en su historia. Así es. Eso está sujeto a la contextualización de las costumbres que yo seguía en las épocas de carnavales. Ahí, en esa pampa, se hacían campeonatos de fútbol, se hacían corrida de toros, corrida de caballos, ¿no?, corrida a las cintas, ¿ya? Ahí se hacía la pelea de gallos, ¿ya? En ese contexto donde yo hice mi infancia. Ahí estaba también los juegos infantiles que el mismo mundo andino nos brindaba a los chicos de la época, ¿no? La importancia de los caminos resalta en el capítulo 3. Así es. ¿Cómo así? Ahí hay vertientes de caminos, que primero era el camino Inca. Este camino iba a los pueblos de mayas, de Yaquia, Ayanga y todos, que pertenecían a la cultura Chavín de Huántar, ¿ya? Entonces, esas vertientes que para nosotros, de niños de la época, eran los caminos que nos conducían a esos lugares para ir también a percibir las costumbres, las fechas festivas de cada pueblo. Entonces, ese es el que brilla entre nosotros de la época, el camino. Inevitablemente el capítulo 4 desemboca en el sentido de la cruz. Así es. Acá se hace un análisis de lo que significa la cruz de Coyotapampa. No solamente de la parte costumbrista, sino hago una reflexión sobre lo que significa la cruz para el mundo andino y para lo que significa ya para el mundo católico. El mundo andino tenía la costumbre que al construir las casas se dejaba siempre una cruz como una zona de bendición
sobre la cruz. Entonces, por eso que las casas andinas, usted va a encontrar siempre una cruz en algún lugar. Parte ese significado de protección al habitante, protección a la zona, protección de la cruz. Ese es el sentido que le doy a ese capítulo. Y por eso viene a colación el capítulo 5, ya con la propia cruz de Coyutapampa. Así es. Acá se refiere a las procesiones que uno seguía, ¿ya? En todo el espacio del Oito. Era costumbre que al celebrarse en septiembre la fiesta de la cruz, se hacía pues algarabías de todo tipo, festividades de todo tipo, costumbres ¿ya? Culinarias de todo tipo con la misma cruz. Entonces, por ejemplo, se cargaba la cruz por cada uno de los espacios, ¿ya? Cantando, ¿ya? Pidiendo, ¿ya? Bendición al Santo Dios para que haga la lluvia, para que cultive en la tierra, para que cultive el sembrío. Y entonces se le pedía a la cruz, ¿ya? Como con una fe enorme, que el pueblo cantando, llorando, gritando, ya pedían al pueblo eso. Y a eso se refiere a eso. Y lo extiende y lo explica mejor en el capítulo 6 sobre la iglesia cultural. Ahí ya entonces nos contextualizamos en el mundo de la diversidad de las iglesias. Hay iglesias que realmente no tienen la fe esencial, sino simplemente expresiones culturales. Y ahí últimamente ha ido penetrando los diferentes sectores religiosos, entre ellos los evangelistas. Los evangelistas se han ya ampliado en la zona, donde antes no había, era puramente católico, ahora encuentras evangélicos. Entonces, evangélicos, pentecosteses y todo eso, ya prácticamente sobre esto, Wilfredo Capsoli ya, ha escrito todo un contenido sobre esto. Y eso fue una fuente de inspiración también para mí, para explicar lo mío en la zona donde me encontraba. Las iglesias, a eso le llaman las iglesias culturales. Le entiendo. De ahí que da pie también para el capítulo 7 sobre el sustento cultural. Claro, en ese sentido, ya, yo contextualizo la cultura como un elemento básico de la sociedad y elemento básico para el cambio social. Si nosotros, nuestra cultura, cambiamos la cultura actual por una cultura diferente, normativo, democrático, ¿no? con principios claros de lo jurídico, ¿no? Entonces haríamos una sociedad en cambio. Acá lo que en el país se ha dado justamente la pérdida de esa identidad cultural, la pérdida de lo que significa el respeto, el saludo, la vida cívica. Eso es lo que se ha perdido. No existe identidad. ¿Ya? Sobre lo cual en el capítulo 8 se extiende bajo el epígrafe de mis reflexiones. Ajá, ahí ya empiezo a cuestionar ya la influencia de lo que tiene la iglesia en la sociedad, ¿ya? Cómo la sociedad ha moldeado conductas, cómo la sociedad ha generado ya estilos de vida, estilos de aprendizaje, estilos culturales, ha generado la religión. La religión ha sido el sostén ideológico del pueblo. ¿Ya? Justamente ahí el aporte del análisis que se hace sobre las ideologías del momento. A eso son las reflexiones. De este recorrido que hemos hecho y la explicación que nos ha dado del contenido de su texto, se derivan dos preguntas. La primera es, ¿cómo evalúa usted la evolución religiosa respecto a la identidad del Perú profundo? Mira, ahí se presentan dos cosas, muy importante. Uno es cuando se da la colonización, ya la destrucción de idolatrías dejó de lado a toditas las creencias que el mundo andino había tenido en relación a los apos, ¿no? Destruyeron todas esas creencias, implantaron ya a través de la cruz la religión católica. Y esa religión creció de tal manera
que moldeó conductas, ¿ya? Conductas de sumisión, de dependencia a la autoridad, ¿no? Eso ha ido perdiéndose paulatinamente. Anteriormente, por efecto de este elemento cultural, todos los asistentes a la misa, ¿ya? eran campesinos y urbanos. ¿Ya? El sector entonces urbano-campesino llenaba la iglesia. Últimamente, cuando yo he ido, al escribir Cruz de Coyotapampa, la iglesia se había convertido en un vacío y solo habían 20 o 30 asistentes a la misa. ¿Y dónde estaban los demás? Entonces ha evolucionado, deteriorándose la fe católica. Entonces, eso es lo que yo trato de reflexionar, ¿no? Y la segunda pregunta que se impone también de las explicaciones del contenido de su texto, y es que ¿en qué medida usted considera que el capitalismo y el capitalismo periférico que ha dominado el Perú, centralizado y dependiente, ha influido en ese deterioro de la identidad peruana? Mira, yo creo que muchas de las costumbres que se sustentaron inicialmente en la ideología religiosa, en la creencia, en la fe, a la identidad de Cristo, pero simultáneamente se cargaron con costumbres totalmente banales, ya paganas. Entonces empezó la borrachera, empezó el desorden social, desorden entonces, a través del alcohol. ¿Quién generaba ese alcohol? ¿Quién generaba esa riqueza? El gran capital. Entonces, en una sociedad donde se tomaba chicha, ahora se toma whisky. ¿Ya? No solamente cerveza de todo tipo. Inclusive yo tengo una anécdota cuando decía, la cerveza Cristal, decían, 6 trigos tomaba el andino, ya, de último recurso. La Cristal tomaba el andino con algunos recursos. La Pilsen tomaba ya el andino culturizado, y el andino oculto tomaba cusqueña. ¿Ya? Ese es prácticamente el capitalismo desordenado ha generado este tipo de cosas, ¿ya? Y hasta ahora. Y encima se han apoderado de las grandes fiestas, grandes orquestas, grandes bandas, que en una fiesta un gasto no menor de 100,000 soles. Y sin embargo no hay biblioteca seguramente. No existe. Es una lástima. No existe. Se ha destruido la cultura y la identidad. Gracias. Alberto Córdoba Cadillo, tiene usted las cámaras para que se despida con un mensaje final para su público lector. Ya, agradezco al público que le dé lectura a los trabajos que hago, ¿no? Y simplemente agradecerles y pensar que la cultura es el único camino de cambio de nuestra sociedad. Ya, cambia la cultura, cambiará nuestra sociedad. Muy agradecido por esta interesante entrevista y lo esperamos para su siguiente publicación. Gracias.